Eh, en esta ocasión me han permitido compartirles un poco acerca de cuál es la situación actual con respecto a la ventilación mecánica no invasiva en el paciente con enfermedad por SARS-CoV-2. Entonces, bueno, creo que como bien se ha indicado, ya la parte de fisiopatología, de las estadísticas y de todo lo demás ya se ha mencionado. Caer en lo mismo sería reiterativo. Y nos vamos a enfocar netamente en lo que es la ventilación mecánica no invasiva. Esto no tomando en cuenta, o mejor dicho, con el objetivo de que quede claro de que no se trata en ningún caso de reemplazar o retrasar la intubación orotraqueal en el paciente que tiene indicaciones claras de hacerlo. Sin embargo, creo que dadas las circunstancias y después de un año de pandemia, podemos tener claramente una opción terapéutica que sea menos invasiva, que sea más amigable con el paciente. Una de ellas, como ya bien lo expuso anteriormente el doctor, una es la cánula nasal de alto flujo y pues como segunda opción o como segunda línea quedaría la ventilación mecánica no invasiva, tomando en cuenta que no todos los lugares están o todos los hospitales, todos los centros de atención hospitalaria para pacientes COVID cuentan con los dispositivos para dicho fin. Dicho esto, pues vamos a entrar directamente en lo que compete a la ventilación mecánica no invasiva. Con respecto a eso, pues tenemos claras ventajas que en parte vienen dadas por eh, al evitar o en relación a lo que se evita o a las complicaciones que se evitan con respecto a la ventilación mecánica invasiva. Si tomamos en cuenta esto como principio, tendríamos como primera cosa que el hecho de no invadir al paciente ya implica menos días de estancia hospitalaria, menos días de uso de una cama UCI, menos días y menos gastos a nivel, en total, a nivel económico, y todas las complicaciones que de por sí vienen asociadas a la ventilación, el uso de pseudoanalgesia, el deterioro muscular y la descompensación diafragmática, la polineuropatía del paciente crítico, la dependencia y las asincronías durante el destete ventilatorio y el despertar. Asimismo, el hecho de que el paciente no pueda comer, no pueda toser, no pueda comunicarse, que son cosas que de una u otra manera llevan al delirio del paciente y que de hecho ha sido uno de los grandes problemas que se presentan en estos pacientes durante el despertar, principalmente porque si tomamos en cuenta que los pacientes que más se complican, o al menos inicialmente eran los pacientes adultos mayores, y a eso le sumamos que es un paciente adulto mayor que está con todas las cosas que a favor de desarrollar un delirio, pues todas esas cosas se vendrían abajo como complicaciones que se podrían evitar al uso de la ventilación mecánica invasiva. Esto obviamente tiene que ser bastante bien contextualizado. Como he dicho en un principio, no se trata de dejar de un lado la ventilación invasiva, sino más bien de darle oportunidad a otros mecanismos de soporte que podrían ayudar y evitar llegar al fallo respiratorio que requiera ventilación invasiva. ¿De acuerdo? Como ya había mencionado, disminuye la ventilación prolongada. Se habla de que los días de estancia o de ventilación con una ventilación no invasiva está alrededor de 3 días, con un máximo hasta de 8 días, pudiendo prolongarse un poco más, pero si hablamos de días de ventilación en pacientes con coronavirus, en ventilación invasiva por todas las cosas que vienen asociadas, tanto por la pseudoanalgesia, las infecciones sobreañadidas, el deterioro muscular que presentan estos pacientes, pues estamos hablando de al menos 15 días. Reduce la estancia hospitalaria, la UCI, y obviamente eso tiene un impacto económico bastante importante, tomando en cuenta que estamos en un país bastante golpeado económicamente, que no cuenta en estas circunstancias con recursos como para brindar soportes en masa, y que tampoco, también ya estamos básicamente colapsados, ¿no? Reduce la necesidad de sedación, pues el paciente, la ventaja es que permanece despierto, se da algo de analgesia para poder solamente permitir un poco de asincronía con el ventilador, algo de confort, y que disminuya la molestia de las máscaras dependiendo de la interfase que utilice, y que permite, obviamente, dialogar, que permite
alimentarse, que permite beber agua, que es una de las cosas que más causa disconfort en los pacientes. Inicialmente, tenemos que tomar en cuenta que todos los estudios, y quizá esa es la mayor desventaja que se tiene con respecto a la ventilación mecánica, o en general con todos los pacientes o en esta pandemia, es que todos los estudios y todas las recomendaciones que se han hecho en su gran mayoría están hechas en base a estudios retrospectivos, obviamente por el impacto ético, por la forma en cómo se presentó la pandemia, por el conocimiento escaso que se tenía, y la mayoría de las cosas que se pusieron como una premisa en el inicio de la pandemia venían en función de estudios previos que se habían realizado también retrospectivamente durante las otras pandemias que ventajosamente no nos afectaron en ese tiempo, como el MERS, por ejemplo, y también existen estudios con respecto al H1N1. Si nosotros tomamos en cuenta estos estudios, en los cuales tampoco se recomendaba la BNI, tendríamos una tasa de fracaso que varía dependiendo de la serie que se utilice entre el 17 y el 92%. Entonces, claro, si tomamos netamente estos números, deberíamos decir que definitivamente el uso de la ventilación mecánica no invasiva no es ninguna ventaja, que todo básicamente el 90% llevan al fracaso y entonces que no tiene mayor sentido perder el tiempo con esto. Esto tendría sentido si es que hubiera finalmente un impacto sobre la mortalidad o un incremento sobre la morbilidad del paciente. Sin embargo, si tomamos en cuenta que estos pacientes, o mejor dicho, que los estudios han demostrado que definitivamente no hay una alteración en la mortalidad entre dar ventilación mecánica no invasiva o dar cánula nasal de alto flujo a un paciente antes de intubar o que puedan fracasar y luego requerir intubación, si no hay variación entre los que han recibido y los que no han recibido previamente otras terapias de soporte, pues la balanza se inclina más bien hacia las ventajas de que el 20% de los pacientes pueden llegar a evitarse de los pacientes que reciben ventilación mecánica no invasiva pueden llegar a evitar requerir ventilación mecánica invasiva. Esto es llamativo principalmente porque a pesar de que en un inicio las recomendaciones en función de los estudios previos mencionaban una tasa de fracaso tan alta, sin embargo fueron los mismos chinos los que, obviamente impactados por ellos primero por la pandemia, fueron de los primeros que utilizan tasas hasta del 40% de uso de ventilación no invasiva en sus pacientes antes inclusive de administrar ventilación invasiva. Esto hay que tomarlo bastante con pinzas porque con esto no quiero decir que simplemente vamos a poner ventilación o se recomendaría poner ventilación mecánica no invasiva a todos los pacientes y dejarlos a la buena de Dios. Ese no es el punto. El punto es que estos pacientes requieren ser evaluados muy específicamente, muy detalladamente y sobre todo requieren un monitoreo ventilatorio, hemodinámico, neurológico muy cercano, especialmente durante las primeras horas para definir si clínicamente, gasométricamente han fallado o podrían beneficiarse de la ventilación mecánica invasiva, digo no invasiva. Entonces, tenemos este artículo que se publica en el British Journal of Anesthesia, en el que se menciona un fracaso del 46% de los pacientes que recibieron ventilación mecánica no invasiva. Es decir, que con el 46% del total de los pacientes fracasaron y requirieron ventilación invasiva. Sin embargo, los otros más del 50%, tuvo buena acogida con la ventilación mecánica invasiva, con la ventilación mecánica no invasiva y con ello también pues evitan la ventilación mecánica invasiva, es decir, la invasión del paciente, lo cual es algo favorable dentro de todo por lo que comento, siempre y cuando tomando en cuenta que no es algo que incremente el riesgo de mortalidad. Y otra cosa que también menciona este artículo que es bastante llamativo es que el SOFA incrementa el riesgo con un OR del 2.4, lo que implica que nosotros tenemos que hacer una selección muy fina con respecto al paciente que podría estarse beneficiando de la ventilación no invasiva. Entonces, tenemos que decidir cuándo y en quién sí.
porque a la final el paciente llega a una emergencia y lo que tenemos que hacer es hacer una valoración y decidir si es que el paciente podría o no podría beneficiarse. Entonces, lo primero que tenemos son los datos de clínicos, los datos de saturación, de gasometría arterial, si la tenemos a la mano, y pues vamos a trabajar sobre los pacientes que tienen una saturación, lo que se ha planteado, menor al 92% y con frecuencia respiratoria sobre el 25 respiraciones por minuto. Si nos basamos en este contexto, pues tendríamos que hacer valoraciones continuas durante las primeras 2 horas al menos, cada 30 minutos, viendo si es que los soportes que estamos brindando nos permiten o no nos permiten mantener o requerimos incrementar el soporte que le vamos a dar al paciente. Es decir, si luego de la valoración hemos administrado una oxigenoterapia con el dispositivo que consideremos en ese momento, realmente hemos alcanzado el objetivo de saturación, el objetivo de frecuencias respiratorias, la FIO2 o el flujo que le estamos administrando al paciente es adecuado o ya empieza a ser demasiado alto como para alcanzar los objetivos. Recordemos que cuando tenemos pacientes que se mantienen taquipneicos, si bien es cierto, podrían mantener una saturación adecuada sobre el 92-94% que se podría alcanzar el objetivo. Sin embargo, la misma taquipnia podría llevar a la lesión pulmonar por el mismo incremento del trabajo respiratorio, y no solamente eso, sino que tarde o temprano podría llevar a la falla muscular y definitivamente al desgaste y al definitivo falla respiratoria que requiera de por sí una intubación de forma emergente. Entonces, luego de eso, si es que por alguna de las razones uno de los dos criterios no se cumple, es decir, no alcanzamos la saturación objetivo o no alcanzamos las frecuencias menos de 30 por minuto luego de los 30 minutos, entonces deberíamos valorar la posibilidad de administrar al paciente, sea CPAP, sea alto flujo o ventilación no invasiva. Y creo que esta es la parte fundamental de toda la charla, porque el objetivo, los pacientes que podrían beneficiarse de una ventilación no invasiva son aquellos pacientes en los cuales intervenimos de manera temprana. Dado que no es un soporte de tipo invasivo, la ventaja es justamente esa, que podemos administrarla de forma temprana en un paciente, obviamente con las medidas de seguridad. Estamos hablando de que no es que vamos a dejar al paciente ahí, sino de que vamos a estarlo monitoreando y vigilándolo constantemente para ver que en caso de que llegara a fallar, pues tenemos el siguiente paso y los recursos para poder soportarlo en caso de que se presente el fallo respiratorio. La ventaja de este dispositivo se puede administrar en pacientes que son hipoxémicos, que presentan hipercapnia, y bueno, pues ya dependerá el modo ventilatorio y la forma de la que se beneficia más, el dispositivo del que se beneficia más en función del fallo que vaya presentando. La ventaja de estos dispositivos o la forma de programar la ventilación no invasiva siempre de menor a mayor, nunca buscando una receta de cocina, como bien se había mencionado previamente, sino más bien de ir titulando la presión que va requiriendo el paciente para disminuir su trabajo respiratorio y titulando la fracción inspirada de oxígeno para alcanzar el objetivo mínimo de saturación que a nivel del mar vendría a ser 96%. Pues eso, hasta aquí. Con esto de aquí, pues definitivamente seguimos en el monitoreo, nuevamente 30 minutos, y si es que no alcanzamos todavía los objetivos a pesar de administrar el CPAP, de haber optimizado los parámetros, de haber corregido las asincronías, de haber dado confort al paciente y de haber hecho todas las cosas que corresponden para poder literalmente programar como corresponde una ventilación mecánica no invasiva, pues podemos definir que ya definitivamente el dispositivo ha fallado, que no lo vamos a alcanzar y que obviamente no vamos a forzar al paciente al fallo o a empeoramiento de su fallo respiratorio, y en ese caso pues sí tendríamos que recurrir a una intubación emergente, lo cual en sí va a lograr que se exponga la vida del paciente justamente por la premura del soporte que requiere ese momento.
Todo lo importante es que siempre el manejo es multidisciplinario. Estamos hablando de un manejo de enfermería estrecho, estamos hablando de un manejo de emergencia estrecho, estamos hablando de notificación a las unidades de cuidados intensivos, a los neumólogos, kinesiólogos, fisioterapistas, porque es un trabajo en conjunto que se requiere para poder optimizar los recursos o los pocos recursos que tenemos con el objetivo de brindar el mejor soporte al paciente que se adecue a los fallos que están teniendo para permitirle superarlos de esa manera. Entonces, aquí tenemos algunos retos que tenemos que ir superando cuando pensamos en programar un paciente con ventilación no invasiva. Y quizá uno de los más fuertes es el confort del paciente. El confort del paciente porque si bien no lo vamos a sedar, no hay necesidad de sedarlo y la ventaja es justamente de que debe ser, de que se requiere un paciente consciente para poder administrar una ventilación no invasiva. La desventaja quizá, dependiendo de la interfase que se utiliza, es el disconfort que puede llegar a causar por la forma en que van sujetas al rostro y que evidentemente hay sitios de presión y hay dispositivos que son interfaces que son un poco más cómodas que otras y que eso podría también mediar el fallo o el éxito de la terapia que estamos administrando. Estas interfaces o este confort del paciente viene asociado también a las úlceras, viene asociado a las fugas, principalmente en los pacientes que son edéntulos, pacientes que tienen que la interfase no se adapta de manera adecuada por la forma de su rostro. Hay otra cosa importante que es el tipo de ventilador, porque sobre todo principalmente cuando se va a programar, habitualmente o en la mayoría de las unidades lo que se dispone son ventiladores de ventilación invasiva, que en algunos trae la función de ventilación mecánica no invasiva, pero también existen ventiladores como los BiPAP, que son ventiladores específicos para no invasiva y que se programan con ligeras diferencias y por eso es importante conocer primero el dispositivo, los dispositivos, las interfaces que disponemos, el tipo de ventilador que disponemos, la forma de programarlo y lo esencial, como he venido diciendo, el monitoreo del paciente para poder definir si es que estamos teniendo éxito con la terapia o si es que podemos pensar en que la terapia está fallando y que vamos a requerir un soporte más avanzado de la vía aérea. Otra de las grandes problemáticas que presentó la ventilación no invasiva en el comienzo de la pandemia era el riesgo del personal. Inicialmente, bueno, hasta ahora seguimos teniendo el problema, lamentablemente, de muchos colegas que han perecido durante esta pandemia. Y esa fue una de las problemáticas que se plantearon con respecto a la aerolización y a la exposición del personal, principalmente porque estamos hablando de que los pacientes que presenten o que requieran ventilación no invasiva van a ser pacientes que requieran la ventilación por varias horas, quizá 24 horas al día durante varios días, y pues sí requieren un poco más de exposición del personal justamente por el monitoreo, por la interfase, porque deben ser ajustados y demás, dependiendo de lo que se esté utilizando en ese momento. Entonces, los estudios con respecto a esto son bastante claros y si bien en un inicio se había planteado la posibilidad de aerolización en función de los estudios previos durante las pandemias de H1N1 principalmente, se definió que el riesgo de aerolización con un dispositivo de ventilación mecánica no invasiva con diferentes parámetros no presenta un aumento de la aerolización más allá de 0.8 metros y siempre y cuando se utilice el EPP adecuado, no representa un riesgo para el personal médico. Es más, en los estudios que se presentan durante el transcurso de esta charla, todos coinciden en que ninguno del personal que estuvo manipulando a los pacientes con ventilación mecánica no invasiva presentaron o fueron contagiados durante los estudios, o al menos eso es lo que se reporta. Entonces caemos en la pregunta de cuál es el enfermo apropiado. Evidentemente, como se ha mencionado antes, no vamos a exponer a un paciente que no presenta como mínimo estabilidad hemodinámica, un estado neurológico adecuado y sobre todo colaboración a un dispositivo que de hecho va a causar disconfort y que podría poner en riesgo su vida. Es decir,
pacientes que tienen un SOFA superior a 8 podrían no beneficiarse de esto porque habitualmente el SOFA superior a 8 viene asociado a otros fallos orgánicos. Lo ideal sería pacientes que tienen fallo respiratorio puro y que no tienen fallo hemodinámico, que no tienen fallo renal o que no tienen choque séptico que requiera vasoactivos. Los estudios también hacen referencia al dímero D o al incremento progresivo, pero principalmente este valor de 1.5 miligramos por litro da una pauta de pensar que al ingreso podría ser un paciente que no se beneficie de ventilación mecánica no invasiva, como ya se había mencionado, sin otros fallos orgánicos asociados, sean hemodinámicos, neurológicos o de tipo renal. Una PAFI al menos sobre 150, porque inferior al 150 estaríamos hablando ya de un, si bien todavía dentro del SDRA moderado hasta el 100, pero estamos hablando ya de pacientes que están un poco más deteriorados. El monitoreo continuo que se requiere y la ventana de al menos 2 horas, y esto es algo bastante importante. Inicialmente, cuando se administraba la ventilación mecánica no invasiva en los pacientes oncológicos, que se desarrolló inclusive la escala de ACOR, se hacía una valoración al inicio, a la media hora y a la hora de haber iniciado el soporte ventilatorio no invasivo, y se definía que si es que iba a fallar o no iba a fallar en función del puntaje que se adquiría en esta escala. Sin embargo, en la falla respiratoria por coronavirus, se ha determinado que quizá hay que ser un poco más flexible con respecto a la ventana de valoración del paciente durante la administración de la ventilación no invasiva, antes de declararlo como no favorecedor o como no exitosa, ¿de acuerdo? Entonces se ha pautado una ventana de hasta 2 horas en la cual lo principal es valorar clínicamente al paciente, valorar la mejoría de la relación de la PAFI y ver si es que sobre todo desciende la frecuencia respiratoria y maneja volúmenes tidal bajos. Si bien no es tan exacto la valoración de los volúmenes tidal en el paciente que está recibiendo ventilación no invasiva por obvias razones, se dice que de todas maneras se debería mantener o intentar mantener una ventilación de tipo protectivo, entre comillas, con volúmenes tidal inferiores a 8 ml por kilogramo del peso predicho, con el objetivo de que evitar, obviamente, el daño a nivel del alveolo, pero principalmente porque hay estudios que relacionan volúmenes minutos sobre 20 litros con fallos y con con fallo respiratorio, desarrollo de Billy y con peores resultados, ahí sí, en el retraso de la intubación. Importan las interfaces. Esto es muy importante porque evidentemente no todas las interfaces, primero no se dispone en todos los centros hospitalarios de las mismas interfaces. Tenemos interfaces que son nasales, nasobucales, que son las total face, que son faciales, y la escafandra, que es la que tenemos en el lado derecho, y que obviamente van a variar en comodidad, asimismo varían en costo, y justamente ese es uno de los motivos por la que la más común es la nasobucal en la mayoría de los centros hospitalarios. Estas también vienen asociadas a otro problema, si bien unas son más cómodas que otras, mientras más grande es el dispositivo, mayor también es el espacio muerto, y ahí viene otro de los detalles importantes a tomar en cuenta, que es el intercambio o la posibilidad de retención de CO2 dependiendo de la programación que se utilice, dependiendo de la tubuladura que se utilice y del dispositivo que se utilice. No es el mismo espacio muerto en un paciente que tiene un dispositivo nasal o nasobucal que está alrededor de 160 ml que un dispositivo tipo escafandra que tiene un espacio muerto de alrededor de 900 ml. Entonces eso va a depender muchísimo de definir cuál es el mejor dispositivo que se ajusta al paciente que estamos teniendo en cuenta. Hay que tomar en cuenta también que si estamos ventilando pacientes que son
edéntulos, que son adultos mayores, la mayoría de ellos usan placas y sin la placa, pues va a haber dificultades del ajuste, y al haber dificultades del ajuste de la interfase, vamos a tener también dificultades en las fugas, y las fugas en este caso juegan un papel fundamental en el fracaso de los pacientes, porque se asocian muchísimo a las asincronías, y las asincronías al empeoramiento del fallo respiratorio. De las desventajas o de las ventajas que brinda una u otra interfase, estamos hablando de principalmente las lesiones a nivel de rostro, de los sitios de presión, principalmente con las máscaras que son de tipo nasobucal, por la presión que ejercen a nivel del puente nasal y sobre la pirámide, así como en la frente, en donde las úlceras y la necrosis de la piel son muy frecuentes. Se ha asociado el uso de los hidrocoloides con el objetivo de mejorar el confort de los pacientes, de disminuir las fugas, pero hay que estar muy alertas con respecto al daño que puede ocasionar a nivel de estos sitios de presión. Las recomendaciones, como se había mencionado, siempre buscar primero la interfase que más se acomode al paciente. Segundo, si es que hay la posibilidad de hacer rotación entre las interfaces para que los sitios de presión se alternen cada determinado tiempo. Y cuando se tenga la oportunidad, la hidratación adecuada con ácidos grasos en los sitios de presión. Otra de las cosas que ya había mencionado es el tipo de ventilador. En los ventiladores específicos para ventilación no invasiva, los parámetros que se programan son el IPAP y el EPAP, presiones inspiratorias y expiratorias respectivamente. Y en los ventiladores mecánicos, los habituales que conocemos en la mayoría de los centros hospitalarios, pues lo que hacemos es ya sea programar el volumen o programar la presión, y programamos la PIP, que vendría a reemplazar a la presión expiratoria positiva de la vía aérea en el caso de los ventiladores de no invasiva. Esto es importante tomar en cuenta porque cuando se modifica el soporte o la presión inspiratoria en los ventiladores en los ventiladores comunes que tenemos de ventilación invasiva, la presión que nosotros programamos habitualmente se programa sobre la PIP, ¿de acuerdo? A diferencia de la presión que se programa en el ventilador de no invasiva específico, porque ahí la presión soporte va a estar en dependencia de la presión inspiratoria menos la presión expiratoria programada. Es decir, que si por A o B razón yo incremento con una IPAP fija la EPAP, voy a disminuir la presión soporte en lugar de incrementar el soporte del paciente. Y eso hay que tomarlo en cuenta el momento que se está programando. Dentro de la programación, todos los parámetros que son muy importantes es, primero que todo, escoger el modo que vamos a utilizar, el modo que tengamos mayor conocimiento, que nos brinde mayores ventajas y que de hecho se utiliza como inicio la presión soporte. Lo recomendado, de hecho, en la ventilación invasiva, inicialmente el CPAP, pero ya he entrado un poco más con respecto ya a modos ventilatorios, pues la presión soporte con el objetivo de que sea el paciente el que se asista para poder disminuir su trabajo respiratorio y haya un poco más de sincronía con él, y no tener que programarle una ventilación ordenada o mandatoria con la cual en un paciente que está agitado, que está despierto, que está disneico, que está con ansia de aire, va a causar mayor disconfort y probablemente nos lleve con mayor probabilidad al fracaso. Dependiendo del modo que se utilice, hay que tomar en cuenta mucho el ciclado, el trigger, la relación IE y la rampa, porque de estos va a depender la sincronía del paciente, y mientras más asincronías llegara a presentar el paciente, mayor es la probabilidad de fracaso. Por ello es importante familiarizarse con el o los dispositivos, tanto en interfaces como ventiladores, así como los modos ventilatorios disponibles de los que se tenga en el centro hospitalario. Las asincronías, como ya se había mencionado, pues van a ser algunas sí dependientes del ventilador,
Va a ser por el modo en que se ha programado, puede ser por el tipo de tubuladura que se está utilizando, por la forma en cómo se está humidificando las vías, puede ser por la forma en cómo se programó. Así también habrá formas en las que sean dependientes o sincronías que sean dependientes del paciente y que vayan a ser dependientes del nivel de analgesia, del esfuerzo inspiratorio, del estado disneico, inclusive de los tiempos neurales propios de la patología, en este caso, que ya se conoce, como bien se ha mencionado, que tiene un comportamiento un poco distinto a los otros fallos hipoxémicos que conocemos. La presencia de fugas también juegan un papel importante en las asincronías y pues las asincronías van a tener sus efectos adversos, principalmente el disconfort del paciente, la lucha entre los dos, que eso obviamente se aleja de la ventilación óptima que se está buscando. Habitualmente lo que se hace es administrar más sedación a los pacientes para intentar corregir la sincronía, cuando lo adecuado es más bien intentar definir primero el tipo de asincronía y después de eso tratar de compensar la programación del ventilador para permitir un mejor acoplamiento del paciente o del ventilador al paciente. Va a incrementar el daño muscular, aumenta el trabajo respiratorio y por ende va a llevar a mayor probabilidad de fracaso. Y pues la bili y la hipersucción dinámica y que el paciente termine por no tolerar el dispositivo y la ventilación, porque obviamente si está completamente asincrónico con el dispositivo, él va a pensar que en lugar de estarle ayudando, va a sentirse como que se ahoga. Entonces, en esto, pues, las asincronías son un tema bastante importante que debería ser evaluado, que debería ser de conocimiento, con el objetivo de que se puedan identificar claramente las asincronías, al menos las más comunes, para poder intentar solventar, al menos saber qué es lo que estamos viendo, el momento que estamos viendo esas curvas de presión-tiempo, de flujo-tiempo en el ventilador, y ver cómo se puede ayudar al paciente. Como dije, una sincronía no equivale a incrementar la sedación, sino por el contrario, intentar identificar qué es lo que está sucediendo dinámicamente con el pulmón, el paciente y el ventilador, para poder definir cómo ayudarlo. Dos cosas que son muy relevantes aquí, y es que cuando la curva de flujo expiratoria no llega a la línea basal, pues nos da una alta sospecha de que haya lo que se conoce como PIP intrínseca. Y esto es un inconveniente porque lleva al atrapamiento aéreo y lleva también a retención de CO2. Eso, en pocas palabras, en lugar de mejorar la parte respiratoria, va a llevar a que haya deterioro del pH, a que haya somnolencia y deterioro neurológico del paciente y al obvio fracaso de la ventilación no invasiva. Por otro lado, hay que aprender a distinguir claramente las diferentes fases de la curva de presión para definir las diferentes posibilidades que existen de las asincronías en las mismas fases. Entonces tenemos asincronías, puede ser ocasionadas por la forma en cómo está puesto el dispositivo, acumulación de agua, puede ser por el esfuerzo inefectivo del paciente porque no está sincronizado. Puede ser también una sincronía de flujo, porque el flujo es excesivo cuando se ve este pico al final de la parte inspiratoria, o un flujo insuficiente cuando se dibuja una curva en lugar de verse una curva de presión como debe ser, simétrica y recta. Tenemos la fase de ciclado, en la que podemos ver también que puede haber un ciclado retrasado, es decir, que el ventilador se atrasa cuando el instinto del paciente ya intenta expirar, y por eso tenemos una sincronía, o en su defecto que el ciclado está demasiado adelantado al momento expiratorio del paciente.
Esto a breves rasgos con respecto a las asincronías, como para tener una idea de qué es lo que tenemos que ver y buscar con el objetivo de identificar el caso de las asincronías, y si no somos capaces de resolverlas, al menos buscar alguien que pueda conocer un poco más y que pueda resolver con el objetivo de brindar mejor confort al paciente. Entonces, con todo esto como una pequeña introducción, tenemos que conocer cuáles son las posiciones de las diferentes sociedades a nivel mundial con respecto a la posición de la ventilación no invasiva. Entonces, como se había mencionado, al menos a nivel de los ingleses, ellos recomiendan o prefieren el CPAP como, como el soporte ventilatorio no invasivo. Y aquí dicen algo llamativo: la aplicación temprana de la ventilación no invasiva puede llevar a ser un puente inclusive de la o en la espera, durante el tiempo de espera, a la ventilación invasiva en los pacientes que tienen ya un fracaso respiratorio. Con esto no se quiere decir, obviamente, lo vuelvo a repetir, de que vamos a reemplazar la ventilación mecánica invasiva, eso en ningún momento. La Sociedad Torácica Italiana también tiene una posición favorable respecto a los pacientes con enfermedades respiratorias previas que podrían beneficiarse de la NIF y que pueden ayudar a prevenir la enfermedad pulmonar obstructiva en pacientes que presentan hipercapnia y que no están en riesgo de edema pulmonar. También los institutos de salud nacional, si es que mencionan que si es que no hay una indicación inmediata de intubación orotraqueal, se puede utilizar ventilación no invasiva para los adultos con COVID-19, principalmente los pacientes que tienen fallo hipoxémico. Cuando no tenemos disponible la cánula nasal de alto flujo, que como mencioné inicialmente, vendría a ser el dispositivo de elección, pero a falta de este, pues se puede utilizar. Todas estas recomendaciones, lamentablemente, tienen una baja o una media nivel o una fuerza de recomendación con una evidencia bastante débil, podríamos decirlo, porque la mayoría se basan en estudios retrospectivos. La Organización Mundial de la Salud también hace mención y dice que en seleccionados pacientes, principalmente en los que presentan SDRA de tipo leve, el intento con cánula de nasal de alto flujo o un ciclo de ventilación no invasiva podría ser de utilidad para los pacientes y para tratar el fallo inicial. La campaña de sobrevida a la sepsis también tiene una posición respecto a ello. También hacen mención respecto a la cánula nasal de alto flujo, ¿sí? Y recomiendan, o al menos con respecto a al uso de los dispositivos o de las interfaces para la ventilación no invasiva, no hacen mayor diferencia entre el helmet, entre la escafandra y los otros dispositivos. Aparte de que la escafandra evidentemente es mucho más cara que el dispositivo nasobucal. Eso es la recomendación con respecto a la NIF y a la campaña de sobrevida a la sepsis y a las cánulas de alto flujo. Lo que les había mencionado en un inicio, esto también es un artículo publicado por Mayo Clinic, en el cual se sustenta que el retraso de cuando la ventilación mecánica no invasiva ha fallado, el retraso de la intubación no ha sido asociado a un incremento en la mortalidad comparado con pacientes que fueron directamente o que no recibieron un ciclo de soporte con ventilación no invasiva, con una P menor a 0.01. Eso quiere decir que básicamente no hay diferencias y que estamos hablando en un contexto en el que evidentemente si ya se ha determinado que ha fallado la NIF, no se está esperando a que el paciente haga un deterioro completo respiratorio, sino que si vemos que inicialmente no va a dar buen resultado, pues vamos a avanzar al siguiente paso, que es la protección de la vía aérea y la ventilación invasiva. En la mayoría de pacientes con fallo
de la NIF, el retraso en la intubación después de un ciclo de ventilación no invasiva no incrementa la mortalidad. Este es del artículo original, que de hecho fue publicado en función de pacientes con H1N1 y que fue el sustento para determinar que no hay diferencia, al menos en la mortalidad, entre los unos y los otros. Lo que les había mencionado con respecto a este tipo de ventilación protectiva en la ventilación no invasiva, con volúmenes TIDAL que sean cercanos o que mantengan entre 6 y 8 ml por kilogramo de peso ideal, con el objetivo de evitar el daño o la lesión inducida por la ventilación. ¿De acuerdo? Este es también una gráfica que hace un resumen. Principalmente los estudios lo que más recomiendan es la escafandra, más que por diferencias con los otros dispositivos, es por el hecho de que en la escafandra la posibilidad de aerolización directa del paciente por las fugas es muchísimo menor en relación a las posibles fugas o aerolización con respecto a las máscaras nasales o a las máscaras de nasobucales, y que obviamente presentan un mayor confort para el paciente. El estudio con escafandra hecho en el Reino Unido lo que demostró es que el 20% de las intubaciones podrían llegar a ser evitadas con el uso de la escafandra en pacientes que utilizaron NIF y que fueron diagnosticados con COVID-19. Lo que les había mencionado también en un inicio, este es un artículo que se hizo en pacientes que tenían coronavirus, de acuerdo, y en el cual se midió la aerolización con respecto a los diferentes dispositivos. Bueno, ellos aquí utilizan un dispositivo de las marcas claras de los dispositivos de las interfaces. Son máscaras nasobucales, el total face y finalmente la escafandra, en donde lo que podemos ver es que la aerolización es menor al 0.8 metros de distancia, y que claro, con la escafandra, cuando se utiliza una tubuladura doble conectada al ventilador y los filtros adecuadamente colocados, pues básicamente la posibilidad de aerolización es nula. Entonces, a la final, ¿cuál sería entre las conclusiones? ¿Lo utilizamos o no? Si finalmente las sociedades europeas dicen que no firmemente, pero puede ser una estrategia que puede reducir la necesidad de intubación y con ello todas las complicaciones que la ventilación mecánica invasiva conlleva. Debe ser muy selectiva con respecto a los pacientes, por lo que habíamos mencionado. Lo principal, pacientes conscientes, que sean cooperativos, que no tengan otros fallos orgánicos, dado el disconfort que podría llegar a presentar, la claustrofobia que podría llegar a presentar, y eso hay que hacerlo muy claro y es parte de los lineamientos el momento que se hace abordaje al paciente para explicar el procedimiento que se va a realizar. Con respecto a la ventilación prona, también se hace algo de mención y podría beneficiarse a estos pacientes que están con ventilación no invasiva, beneficiarse de la posición prona. Obviamente esto va a depender del dispositivo que estén utilizando. Va a haber dispositivos que sean más cómodos que otros, pero en general se recomienda que puede ser utilizado tanto en la NIF como en la cánula de alto flujo, como ya se había mencionado previamente también. Inclusive en los pacientes que tienen neumonía viral. Como les había hecho mención, en China el uso de NIF en pacientes hospitalizados llega hasta el 20%, y todo esto tomemos en cuenta, principalmente porque se decía que no se debía utilizar por el riesgo de aerolización y hubo una postura bastante marcada en el inicio de la pandemia. Sin embargo, los estudios retrospectivos posteriores demostraron que inclusive se llegaba hasta el 56%, por ejemplo, en China, en pacientes inclusive con enfermedad moderada severa,
Y en los Estados Unidos, que quizás son los más reacios o los que mantienen una postura un poco más conservadora respecto al uso de la ventilación no invasiva, el uso llega inclusive al 20%. Las consideraciones finales: los pacientes con comorbilidades respiratorias podrían beneficiarse. Esto estamos hablando principalmente de pacientes que tienen EPOC o que podrían tener otra enfermedad de tipo neuromuscular y que están sobreinfectados. La ventaja de la NIF es que permite interactuar todavía con el paciente, y hay que tomar en cuenta también que en este grupo podrían caer o podrían beneficiarse pacientes que no requieren extremar medidas terapéuticas, lo cual también es muy importante si tomamos en cuenta que son pacientes que podrían ser adultos mayores que por sus patologías requieran una limitación o un techo terapéutico en el momento de su ingreso, lo cual también permite ser conversado y está en el derecho de los pacientes, ¿no? Prevenir el empeoramiento de pacientes con EPOC hipercápnica durante la fase de post-extubación del SDRA, tanto en la fase pre-intubación, en el caso de que llegara a fallar, pues si ya sale con la NIF, que mejor, pero si llegara a fallar, en el caso de la post-extubación, también puede ser beneficioso pacientes que empiezan a patalear en el momento de la extubación o que han tenido una extubación no programada durante las fases final del destete. No digo, ojo, que no digo extubaciones accidentales fuera de la fase de destete, porque ahí sí estamos completamente fuera de contexto, ¿de acuerdo? Estamos hablando de pacientes post-extubación de SDRA que requieran algo de soporte, que todavía estén requiriendo algo de presión y que podrían beneficiarse de la ventilación no invasiva hasta terminar de salir, o que hayan sido autoextubados durante el tiempo del destete ventilatorio. Pacientes con enfermedades menos severas, por simple lógica, lo que ya habíamos mencionado, pacientes que no tengan otros fallos orgánicos y que tengan un SOFA menor a 8 presentan mejores resultados. El deterioro con NIF habitualmente es temprano. Los estudios demuestran que el fallo principalmente de la NIF se da o bien al inicio o máximo durante las primeras 17 horas, pero no más allá de las 24. Con esto no quiero decir que no haya determinadas excepciones, pero en su gran mayoría, dentro de las primeras 24 horas, se ve si es que el paciente no va a ir bien con la NIF y podría presentar. Hay complicaciones posteriores que vienen asociadas también y que también están relacionadas con el uso de la NIF, como el neumotórax, que también se asocia, de hecho, a pacientes que tienen coronavirus, las trombosis, las embolias pulmonares y demás, que también podrían jugar en contra, pero por la circunstancia particular de los pacientes. Una de las grandes desventajas es la acumulación del gas gastrointestinal. A pesar de que deja comer, de que deja beber agua o líquidos en general, pero la acumulación de gas gastrointestinal se ve principalmente luego de varios días de uso. A partir del tercer día hay una gran acumulación de gas gastrointestinal que podría llevar a la distensión y al disconfort. También hay que tenerlo en cuenta. Las recomendaciones: la elección de la NIF debe ser evaluada caso por caso. Lo importante dentro de esto es el doble circuito con máscara facial o escafandra de preferencia. Los factores pronósticos negativos son la severidad al ingreso, el fallo renal, la inestabilidad hemodinámica, un dímero de alto. Y si definitivamente el paciente no evoluciona bien durante los primeros 30 minutos, durante las primeras valoraciones, no tiene sentido insistir con la NIF. Por eso dije en un inicio, y el inicio de la charla fue justamente eso: si es que en un inicio nosotros vemos, no se trata de llevar al máximo al paciente, ni de seguir probando a ver si es que mejora, cuando estamos viendo que clínicamente no mejora o hay un deterioro. No hay vueltas que darle, y el siguiente paso es la intubación orotraqueal. Con esto me despido. Esta gráfica de la isla San Cristóbal, en el fondo la roca del león dormido, y esta foto fantástica de una tortuga terrestre tomando un paseo por la orilla de la playa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Entonces, si alguien desea hacer una pregunta, por favor, levante la mano.
Doctor, creo que estuvo todo claro. Le agradecemos nuevamente por su ponencia. Muchísimas gracias. Hasta luego.